¿Qué tal a todos? El tema de hoy es transistor. Prácticamente es importante saber uno de los funcionamientos que tiene. El transistor que nosotros vamos a encontrar en el Tinkercad es el BJT del tipo NPN, y el cual nosotros vamos a utilizar para hacer este pequeño ejemplo. Y es importante que ustedes lo vayan visualizando de una forma muy activa. Bueno, principalmente un transistor tiene tres elementos importantes, que es el colector, que tiene un hacia aquí, el B, que es la base, y el emisor, ¿no? Prácticamente son sus partes, sus tres pines o tres patitas: colector, base y emisor. Un transistor es un semiconductor que permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor, ¿sí? Solamente cuando a la base le llega una pequeña cantidad de corriente, ¿sí? Es decir, para que pueda circular la corriente entre el colector y el emisor, tiene que circular o tiene que llegar una pequeña corriente en la base, ¿sí? Un transistor tiene una ganancia cuando le llega una corriente en la base. ¿Y qué es una ganancia? Bueno, con una corriente muy pequeña en la base podemos gobernar o controlar entre el colector y el emisor una corriente mucho mayor. Una ganancia, por ejemplo, de 100, ¿sí? Podemos aportar una corriente 100 veces menor aquí en la base. Con una corriente muy pequeña podemos controlar una corriente muy grande, ¿sí? Es decir, con una pequeña corriente nosotros podríamos activar o controlar un elemento que tiene una corriente mayor, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizarlo mejor, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, con una pila de 9 volts, vamos a controlar una pequeña lámpara o foco, el cual nosotros vamos a controlarlo con una corriente muy pequeña. Vamos a activar esta lamparita, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar esta lamparita, colocarlo al positivo, ¿sí? Conectarlo al positivo, y de ahí lo vamos a alimentar o activar a través del colector para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. El colector. Ustedes van a poder visualizar cómo vamos a controlar esta lámpara. Y bueno, obviamente el emisor es negativo. El emisor tiene que ir al negativo. Va de color negro, ¿sí? Y a través de una resistencia, porque vamos a activar en la base, vamos a inyectar una pequeña corriente muy pequeña a través de una resistencia. Nosotros vamos a controlar con una corriente muy pequeña esta lámpara. Entonces lo colocamos aquí en la base. Bueno, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan visualizar, y aquí lo vamos a poner de color rojo, ¿sale? Entonces de inmediato nosotros por medio de un botón, vamos a controlarlo para que puedan visualizarlo mejor. Vamos a poner un botón, ¿sí? Terminal 2, y iría directamente al positivo, ¿no? Para que cuando pase la corriente por esta resistencia, la resistencia le vamos a poner una resistencia de 10 kilo ohms, para que sea una resistencia mayor, y nosotros podemos visualizar cuando nosotros mandemos un pulso. Ahí lo estamos viendo. La corriente, está pasando una corriente, sí, con una pequeña corriente, porque aquí hay una resistencia que es de 10 kilo ohms, ¿sale? Entonces está pasando una muy pequeña corriente en la base, y cuando llega esa pequeña corriente a la base, el colector cierra el circuito entre el colector y el emisor, y cierra el circuito, hace la función de un interruptor, se llama saturación, y de esa forma controlamos la lámpara, como ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Con una pequeña corriente. Si ustedes, esto también hace la función de poder operar a través lo podemos poner un potenciómetro aquí, para que ustedes puedan ir viendo cómo podemos ir regulando una muy pequeña corriente en la base, y va a ir cerrando el circuito. Vamos a hacerlo para que ustedes los puedan visualizar, ¿no? Pero esa es la función principal de un transistor, ¿no? Entonces vamos a verlo. Vamos a colocar el potenciómetro, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Vamos a controlar el potenciómetro aquí. Lo vamos a poner, y vamos a poner uno de los pines para que ustedes lo puedan visualizar. Uno de los pines lo vamos a ir poniendo
vamos a ir poniendo al positivo. Otro de los pines lo vamos a ir poniendo al negativo, y el de en medio, ¿sí?, que es el punto en común, lo vamos a poner hacia lo que es hacia la resistencia, para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Entonces lo vamos a manejar así. Este es color negro porque es negativo, positivo, y este que es el común, vamos a cambiarlo incluso de color verde para que ustedes lo puedan visualizar, y vamos a ir inyectando a esta pequeña resistencia, vamos a ir poniendo una corriente. Le vamos a poner 1 kilo, ¿sale? Le vamos a poner 1 kilo, y este potenciómetro es de 250 kilos. Entonces si nosotros simulamos, pues incluso pueden visualizar que no llega no prende la lámpara, porque obviamente aquí hay un voltaje cero en el común, ¿sí? Hay un voltaje cero, y como en la base no hay corriente, pues obviamente no cierra el circuito, no hace la función de saturar, y no prende la lámpara. Pero conforme yo aquí yo estoy inyectándole un voltaje al dispositivo, conforme yo voy moviendo mi potenciómetro, ya estoy inyectando una mínima corriente, pues obviamente esta lámpara ya prende, y obviamente al ir modificando a través de la base que pasa, hay una pequeña corriente porque pasa por esta resistencia grande que es el potenciómetro, pues vamos regulando con una pequeña corriente. Acuérdense que hay una ganancia en la base, y obviamente pues la intensidad luminosa de esta lamparita pues se va viendo, ¿no? Conforme yo le voy inyectando mayor corriente, pues obviamente va aumentando la intensidad de corriente que pasa, ¿sí? En esta base. Aquí obviamente aquí le estoy inyectando una corriente un poquito mayor, pero con una muy pequeña corriente yo ya estoy controlando a través de la base, a través de la ganancia que existe entre el colector y el emisor. Cierra el circuito, estoy inyectándolo y controlando lo que es una lámpara, ¿sí? Con una corriente muy pequeña estoy controlando la lámpara, como ustedes lo pueden visualizar. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sale? Entonces esa es una de las funciones principales de lo que es un transistor, ¿sí? El poder controlar con corrientes muy pequeñas pues equipos o dispositivos para poder nosotros hacer la apertura de cierre, o abrir un circuito, cerrarlo de esa manera. Ahora vamos a hacerlo como un relevador para que ustedes lo puedan visualizar mejor, ¿no? Y bueno, ahora vamos a controlar por medio de un transistor, para hacer para cuidar el control, lo de la electrónica con el sistema de fuerza, separarlo para activar una lámpara. Vamos a hacer el control de un transistor con un relevador para controlar la lámpara, ¿sí? En función en ambos. Entonces pues para eso tenemos un push button, ¿sí? Que acuérdense que tiene que pasar la corriente sobre él. Entonces aquí le vamos a ir conectando, va a ir al positivo. Este elemento que va a llegar a este pin es el positivo, para que pase por aquí la corriente, llegue a través de esta resistencia es de 10 kilos, va a llegar a la base, le va a tener una ganancia, y a través del colector va a controlar a este relevador. Acuérdense que si seguimos estos parámetros, en punto, ya hay un video del relevador antes de entonces en este punto tenemos el común. Entonces va a positivo, lo vamos a poner a positivo. Después el colector va, este es el punto de la terminal de la bobina, esta es la bobina, ¿sale? Entonces va a ir al colector. Pues vamos a ponerlo al colector. Este es hacia el colector, va hacia el colector. Y de esta forma nosotros a través del colector vamos a ponerlo a la bobina. Va a entrar la corriente va a entrar por el botón, va a entrar por la base, llega al colector, llega a la bobina, y va a cerrar el circuito a través del negativo, ¿sí? Acuérdense que el emisor es el negativo. Entonces lo colocamos al negativo. De esa forma estamos controlando este equipo, ¿no? Este relevador, ¿no? Entonces lo borramos, lo colocamos otra vez directamente al negativo.
directamente al negativo. Como es negativo, como es el emisor, vamos a poner color negro, ¿sí? Entonces la corriente va a pasar por la base, llega al colector, va a activar la bobina, que es positivo, y cierra el circuito en el emisor, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros ya vamos a controlar la bobina del relevador. El común, obviamente, si nosotros queremos aprender esta lámpara, lo tendríamos que conectar aquí, en este elemento que es la terminal 6, que es el normalmente abierto. Entonces de aquí lo vamos a mandar hasta aquí, va a doblar. Entonces este va a ser positivo, ¿sí? Vamos a mandar al positivo y cerramos esto en el negativo, ¿no? Entonces esto lo vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí en el negativo y va a ser de color negro, ¿no? Entonces de esa forma ya tendría yo mi elemento y ya puedo simularlo. Entonces cuando mande el pulso, si ustedes observan, estoy mandando una corriente por aquí, llega a la base, tiene una ganancia con una corriente muy pequeña porque esta resistencia es de 10 kilos. Cuando reciba esa ganancia, cierra el circuito a través del colector, atraviesa la bobina positivo, llega a esta bobina, ¿sí? Esta bobina del relevador, y cerramos en el emisor, el negativo. El emisor cierra el negativo. Obviamente este es el común del relevador, y el normalmente abierto es el 6, que es esta terminal que pasa por la lámpara, cierra el circuito a través del negativo, ¿sí? Entonces de esa forma controlamos una lámpara. Obviamente si aquí yo le pongo una resistencia de 1 kilo, pues yo también yo puedo ir haciendo modificaciones, teniendo una ganancia diferente en la base, y puedo ir controlando mis lámparas, ¿sí? Entonces de esa forma yo estoy usando un transistor que llega a la saturación, hace la función de un interruptor de abrir y cerrarlo a través de una resistencia en la base muy pequeña, y de esa forma nosotros controlamos una lámpara. Entonces este es un ejemplo de lo que es el transistor, uno de los usos. Aquí nosotros pudiéramos poner incluso algún sensor y nosotros ir modificando a través de la parte natural que llega al sensor, la detección. Vamos obteniendo una cierta corriente, y con esa corriente vamos a ir controlando elementos. Entonces por eso esa es la forma en que podemos ocupar un transistor, ¿no? Entonces pues gracias.